Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 142. Segunda Samuel, capítulo 15 al capítulo 17, Salmo 141. San Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 51. Segunda Samuel, capítulo 15. Después de eso, Absalón se compró un carro, caballos y contrató a 50 hombres que iban corriendo delante de él. Muy temprano iba Absalón a pararse al lado del camino que lleva a la puerta de la ciudad. Cada vez que un hombre tenía un pleito y debía presentarse en casa del rey para el juicio, Absalón lo llamaba y le preguntaba: ¿de qué ciudad eres tú? Si el otro respondía: tu servidor es de tal tribu de Israel, Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie en la casa del rey para escucharte. Luego Absalón agregaba: si yo estuviera encargado de la justicia en este país, todos los que tuvieran un pleito vendrían a verme y yo les haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía la mano, lo levantaba y lo abrazaba. Así se comportaba Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey por algún pleito, y con eso se ganaba el corazón de todos los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: déjame ir a Hebrón a cumplir una manda que hice a Yahvé. Cuando estaba en Gesur, en Aram, hice esta manda: si Yahvé permite que vuelva a Jerusalén, iré a honrarlo en Hebrón. El rey le dijo: anda en paz. Absalón entonces se preparó y partió para Hebrón. Absalón mandó a decir a todas las tribus de Israel: en cuanto oigan el sonido del cuerno, ustedes proclamarán: Absalón es rey en Hebrón. 200 personas invitadas por Absalón habían salido con él de Jerusalén, pero iban sin saber, sin conocer nada de lo que se tramaba. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, mandó buscar en Gilo a un consejero de David, que se llamaba Ahitofel de Gilo. La conspiración aumentaba día a día y los partidarios de Absalón iban siendo cada vez más numerosos. Alguien fue a informarle a David: los hombres de Israel se pasaron a Absalón. David entonces dijo a sus servidores y a los que estaban con él en Jerusalén: rápido, huyamos, porque en caso contrario no escaparemos de Absalón. Salgamos inmediatamente, porque si nos alcanza nos derrotará y pasará a cuchillo la ciudad. Los servidores del rey le dijeron: a donde quiera que vaya nuestro señor el rey, allí estarán sus servidores. El rey salió a pie con toda su familia, dejando en la ciudad a 10 concubinas para que cuidaran el palacio. El rey iba a pie acompañado de toda su gente, e hicieron un alto en la última casa. Todos sus servidores estaban a su lado, mientras desfilaban delante del rey, y los mercenarios quereteos y peleteos. Estos eran 600 hombres que habían venido de Gat con él. El rey dijo a Itaí de Gat: ¿por qué vienes también con nosotros? Vuélvete y quédate con el nuevo rey. Tú eres un extranjero y ya has tenido que dejar tu país. Has llegado hace poco y voy a hacerte salir cuando no sé a dónde voy. Regresa con tus hermanos y que Yahvé te pague tu bondad y tu fidelidad. Pero Itaí respondió al rey: por Yahvé que vive y por la vida del rey mi señor, donde esté mi señor el rey, allí estarán para mí la vida y la muerte.
David dijo entonces a Itaí: adelante, pasa. Itaí siguió adelante con todos sus hombres y sus familias. El pueblo iba pasando y todos lloraban a gritos. El rey atravesó el torrente del Cedrón y toda la gente pasó al este del camino que pasa por el desierto. También estaba allí Sadoc, junto con todos los levitas que transportaban el arca de la alianza de Dios. Habían dejado el arca en el suelo mientras el pueblo que venía de la ciudad subía y desfilaba. El rey dijo entonces a Sadoc: lleva el arca de Dios a la ciudad. Si merezco consideración a los ojos de Yahvé, me traerá de vuelta y volveré a ver el arca y su morada. Pero si dice: ya no quiero más de ti, aquí estoy, que me trate como mejor le parezca. El rey dijo además al sacerdote Sadoc: vuelve en paz a la ciudad con tu hijo Ahimaaz y con Jonatán, hijo de Ebiatar. Miren, yo me quedaré en los desfiladeros del desierto hasta que reciba de ustedes algún mensaje con noticias. Sadoc y Ebiatar llevaron pues de vuelta a Jerusalén el arca de Dios y se quedaron allí. Mientras David subía el monte de los olivos, iba llorando con un velo en la cabeza y caminando descalzo. Todos los que estaban con él llevaban también la cabeza cubierta y subían llorando. Transmitieron a David esta noticia: Ahitofel es uno de los conjurados, está con Absalón. David entonces exclamó: oh Yahvé, vuelve insensatos los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre, allí donde se adora a Dios, vio que venía a su encuentro uno de sus familiares, Husaí, el arquita, quien llevaba rota su túnica y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo: si vienes conmigo, serás una carga para mí. Podrías volver a la ciudad y decir a Absalón: estaré a tu servicio, señor rey. Antes serví a tu padre, pero ahora te sirvo a ti. Así me harás un servicio embrollando los consejos de Ahitofel. Contigo estarán los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Todo lo que veas en el palacio se lo transmitirás a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Sus dos hijos, Ahimaaz, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Ebiatar, están con ellos y por su intermedio me darán a conocer todo lo que sepan. Husaí, familiar de David, volvió a la ciudad en el mismo momento en que Absalón llegaba a Jerusalén. Cuando David llegó a la cumbre, Siba, el servidor de Meribal, salió a su encuentro con un par de burros. Llevaba 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 frutas de la estación y un cuero de vino. El rey dijo a Siba: ¿qué vas a hacer con todo eso? Siba le respondió: los burros servirán para que monten en ellos la familia del rey. El pan, las frutas de la estación servirán como alimento de sus compañeros, y a los que se cansen en el desierto les darán a beber vino. Entonces le dijo el rey: ¿pero dónde está el hijo de tu señor? Siba dijo al rey: se quedó en Jerusalén, pues piensa que la casa de Israel le devolverá hoy la realeza de su padre. El rey dijo a Siba: todo lo que tiene Meribaal te pertenece. Siba respondió: solo puedo inclinarme que siempre cuente con el favor del rey mi señor. Como el rey David se acercara a Bahurim, salió un hombre de la familia de Saúl que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Mientras caminaba, iba lanzando toda clase de maldiciones y tiraba piedras a David y a los servidores del rey.
Mientras el rey David caminaba rodeado a derecha e izquierda por el pueblo y su guardia, Simei lo maldecía: ándate, ándate, no eres más que un sanguinario y un criminal. Yahvé ha hecho recaer sobre ti la sangre de la familia de Saúl. Así como tú le quitaste el trono, así también ahora Yahvé se lo da a tu hijo Absalón. Te ha venido la desgracia, porque eres un sanguinario. Abisai, hijo de Zeruya, dijo al rey: ¿por qué ese perro furioso maldice al rey, mi señor? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza. Pero el rey le respondió: hijo de Zeruya, no te metas en mis asuntos. Tal vez me maldice porque Yahvé le dijo: maldice a David. ¿Y quién tendrá derecho a preguntarle por qué lo hace? David dijo entonces a Abisai y a sus servidores: si mi hijo, el que salió de mí, quiere atentar contra mi vida, con cuanta mayor razón ese hombre de Benjamín, déjenlo que maldiga si Yahvé se lo dijo. A lo mejor Yahvé toma en cuenta esta pena mía para devolverme la felicidad después de la maldición de hoy. David y sus hombres continuaron su camino, mientras Simei seguía en la misma dirección, pero al otro lado de la quebrada. Maldecía, tiraba piedras y levantaba polvo. El rey y todo su pueblo se detuvieron agotados por fin para respirar un poco. Absalón y todo el pueblo de Israel entró en Jerusalén. Con él iba Ahitofel. Husai, el arquita, consejero de David, fue a presentarse a Absalón. Le dijo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le respondió: ¿esa es la fidelidad a tu amigo? ¿Por qué no fuiste a reunirte con tu amigo? Pero Husai respondió a Absalón: no fue a ti a quien eligieron Yahvé, todo ese pueblo y todos los hombres de Israel. Te pertenezco pues y me quedo contigo. Y además, ¿a quién voy a servir? ¿No eres tú su hijo? Te serviré pues igual como serví a tu padre. Absalón dijo a Ahitofel: reunamos al consejo para saber lo que vamos a hacer. Ahitofel dijo a Absalón: anda donde las concubinas de tu padre, las que dejó para que cuidaran el palacio. Así sabrá todo Israel que te has vuelto odioso para tu padre, y todos tus partidarios se sentirán más comprometidos contigo. Instalaron pues una tienda en la terraza del palacio, y ante los ojos de todo Israel, Absalón se unió a las concubinas de su padre. Por ese entonces, todos los consejos de Ahitofel eran como palabras de Dios. Así los consideraban tanto David como Absalón. Ahitofel dijo a Absalón: permíteme que elija a 12,000 hombres, pues quiero perseguir a David esta misma noche. Lo atacaré mientras se encuentra fatigado y con las manos cansadas. Sembraré el pánico en el pueblo y el pueblo huirá. Entonces me bastará con ultimar al rey, y te traeré a todo el pueblo, tal como vuelve una novia donde su novio. No necesitas más que la vida de un hombre, y al pueblo no le pasará nada. Le pareció buena la cosa a Absalón y a todos los dirigentes de Israel. Pero Absalón dijo: llamen a Husai el arquita, para que oigamos su consejo. Husai se acercó a Absalón y éste le dijo: Ahitofel nos dio este consejo. Tenemos que seguirlo, porque si no, ¿qué propones tú? Husai respondió a Absalón: por esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno. Y Husai añadió: sabes bien que tu padre y sus compañeros son valientes. Están tan enfurecidos como una osa salvaje, a la que le han quitado sus crías.
o como el jabalí en la pradera. Tu padre es un buen soldado y ciertamente no dejará que el ejército cierre los ojos. En ese momento, con toda seguridad debe estar oculto en alguna caverna o en cualquier otro lugar. Si los nuestros pierden hombres desde el comienzo, correrá el rumor y dirán, el ejército de Absalón sufrió una derrota. Entonces, hasta los más valientes, los que tienen un corazón de león, se desanimarán. Porque todo Israel sabe que tu padre y los que están con él son valientes. Por eso más bien te aconsejo que mandes reunir a todo Israel desde Dan hasta Berseba. Y tú mismo marcharás al frente de ese ejército tan numeroso como las arenas del mar. Lo atacaremos, esté donde esté. Nos dejaremos caer sobre él tal como cae el rocío en el suelo, y no dejaremos con vida ni a él ni a sus compañeros. Si se atrinchera en una ciudad, todo Israel juntará cordeles para tirar esa ciudad al torrente, de tal modo que no quedará allí ni una piedra. Absalón y toda la gente de Israel exclamaron, el consejo de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Es que Yahvé había decidido que no se tomara en cuenta el consejo de Ahitofel, que era bueno para que así le fuera mal a Absalón. Husai dijo entonces a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Ahitofel dio este consejo a Absalón y a los ancianos de Israel, pero esto es lo que yo les aconsejé. Vayan ahora rápidamente a avisarle a David, díganle, no te quedes esta noche en los desfiladeros del desierto, apresúrate en atravesar, si no el rey y su ejército corren el riesgo de ser aniquilados. Jonatán y Ahimaas estaban cerca de la fuente de Rogel y una sirvienta tenía que comunicarse con ellos para que llevaran la noticia al rey, porque no querían entrar en la ciudad y que los vieran. Pero un joven los vio y dio aviso a Absalón. Entonces ambos salieron y huyeron y se refugiaron en casa de un hombre de Bahurín. Había en el patio un pozo donde se escondieron. La mujer tomó un pedazo de cuero, lo extendió sobre el brocal del pozo y desparramó encima grano, de tal modo que no se veía nada. Los servidores de Absalón llegaron donde la mujer y le preguntaron, ¿dónde estás, Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió, siguieron su camino hacia el Jordán, los buscaron y como no los encontraron, retornaron a Jerusalén. Después que se fueron, Ahimaas y Jonatán salieron del pozo y fueron a prevenir a David. Salgan inmediatamente, apresúrense en cruzar el río, porque esto fue lo que respecto a ustedes aconsejó a Ahitofel. David y todo el ejército que lo acompañaba iniciaron la marcha, pasaron el Jordán y al alba. Todos habían cruzado el Jordán. Cuando Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y regresó a la casa que tenía en la ciudad. Puso todo en orden en su casa y se ahorcó. Mientras Absalón atravesaba el Jordán con todos los israelitas, David ya había llegado a Mahanayim. Absalón había nombrado jefe del ejército a Amasa en vez de Joab. Amasa era hijo de Yitra, el ismaelita, quien se había unido a Abigail, hija de Jesé, y hermana de Zeruya, la madre de Joab. Israel y Absalón instalaron su campamento en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, Zobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los amonitas, Matri, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilei, de Roglin, de Galaad. Le llevaron colchonetas, frazadas, copas, vajillas. También le llevaron trigo y cebada, harina, trigo tostado, habas y lentejas, miel y leche cuajada, quesos de oveja y de vaca,
para que se alimentaran David y el pueblo que lo acompañaba, pues se habían dicho: después de la caminata por el desierto, este pueblo debe estar fatigado con hambre y con sed. Salmo 141. Señor, te llamo, ven a mí sin demora. Escucha mi voz cuando a ti grito. Suba a ti mi oración como el incienso. Mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde. Pon, Señor, una guardia ante mi boca y vigila la puerta de mis labios. Mi corazón no inclines a obras malas, que en negocios oscuros no me meta con los que hacen el mal. No me dejes probar sus golosinas, que el justo me golpee y me corrija, y el óleo de los malos no luzca en mi cabeza. Mi oración denunciará siempre sus crímenes. Sus jefes fueron echados desde el peñón. Comprendieron entonces que hablaba con bondad. Cuando la tierra se abrió a sus pies, sus huesos tapizaron la entrada del infierno. Adonai, Señor, hacia ti vuelvo mis ojos, en ti me refugio, no expongas mi vida. Protégeme del lazo que me han tendido, de las trampas de los que hacen el mal. Que en sus propias redes caigan los impíos, mientras que solo a mí se me abre paso. San Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 51. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde bautizaba Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios
Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿tú crees? Porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.